Derechos Humanos. Y para hablar sobre este tema, tenemos en la línea a Edith Olivares Ferreto. Ella es la jefa de Unidad de Derechos Humanos de Amnistía Internacional México. Y pues, ¿quién más que ella para comentarnos el resumen del informe? Bienvenida a los periodistas, Edith. Buenas noches, bienvenidos gracias a ustedes por recibirnos. Gracias. Muchísimas gracias, ¿Cómo Edith resumiría usted el informe que se presentó hoy sobre la situación de derechos humanos en México? Sí, bueno, nosotros presentamos hoy un informe que hizo Amnistía Internacional, lo hemos hecho en muchos otros países y es un informe al primer año de gobierno. Nos parecía muy importante elaborar un informe que nos permita ver cómo ha avanzado la situación de los derechos humanos en el país en este primer año. Y como se puede verificar en el informe, nosotros observamos desde la organización que hay algunos avances en materia de derechos humanos, sobre todo en términos, digamos, del discurso y el reconocimiento de las violaciones de derechos humanos que se han cometido en México, digamos, históricamente, pero también nos parece que todavía hay algunos pendientes. De ahí el título del informe, que hace énfasis en que en términos discursivos hemos visto como un avance en la narrativa de reconocer las violaciones a derechos humanos y la crisis de derechos humanos que vive el país, pero todavía nos parece que está pendiente la implementación de algunas de las políticas que permitirían erradicar esas violaciones a derechos humanos. En particular, el informe, Edith, subraya pues los altísimos niveles de violencia que atentan contra el derecho a la vida. Y a mí me llama la atención la tortura, aún generalizada, los alarmantes índices de violencia contra las mujeres y una estrategia de seguridad militarizada más viva que nunca son una muestra de la trágica realidad en México. ¿Es durísimo contra el gobierno de López Obrador en su primer año? Yo diría que el informe lo que hace es como puntualizar las cosas en las que vemos como avances, cosas positivas, y algunas en las que sí vemos que hay o continuidad o algunos rezagos. Efectivamente analizamos todo el tema tenemos como 4 temas en el informe. Uno es el que tiene que ver con todo el tema de seguridad, y sí nos preocupa, digamos, la continuidad en la militarización de la seguridad pública. El segundo tema que trabajamos es el de las organizaciones de la sociedad civil. El tercer tema es violencia contra las mujeres, y el cuarto tema que abordamos en el informe es sobre personas en movimiento, migración y solicitantes de asilo. En una frase, muchas palabras y poca acción del gobierno. Sí, lo que nosotros señalamos es, en este primer año hemos visto que hay algunos avances en términos sobre todo discursivos, disculpas públicas por violaciones a derechos humanos cometidas por el Estado en administraciones anteriores, un reconocimiento de la crisis, como señalaba, pero nos parece que sí hace falta ir poniendo más las bases en la práctica para que se vayan eliminando las violaciones a derechos humanos. ¿Cuántos periodistas contabiliza Amnistía Internacional asesinados en México y cuántos defensores de derechos humanos? 15 personas en el periodo, en este primer año de gobierno, sí. 15 periodistas y trabajadores de medios de comunicación, y ya 24 personas defensoras. Quiero decir que cuando nosotros metimos a prensa el informe, habíamos contabilizado 23 personas que son los que señalan el informe, y muy desafortunadamente en las últimas semanas tuvimos conocimiento del asesinato de Arnulfo Cerón. Entonces ya tenemos 24 personas defensoras que han sido asesinadas durante este primer año de gobierno. México sigue en crisis, es lo que uno de los eslóganes que ustedes están utilizando, y el nombre del informe es Cuando las palabras no bastan. Ese es el informe de Amnistía Internacional para la situación que se está viviendo en México. Pues sí, nuestra posición es que quisiéramos ver, ya empezar a ver resultados, acciones más concretas, por ejemplo, justamente en materia de defensores, de periodistas, quisiéramos ver que ya empieza a bajar o que los mecanismos sea la política pública mucho más eficiente. Igual en violencia contra las mujeres, que hemos tenido un incremento sostenido de los asesinatos de mujeres y de los que se consideran feminicidios.
Muchísimas gracias, Edith Olivares Ferretto, jefa de la Unidad de Derechos Humanos de Amnistía Internacional México. Gracias, seguimos en comunicación. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a un corte y regresamos.